Feliz tarde, amados hermanos y hermanas, que Dios me los bendiga y me los guarde. Les habla su amiga y hermana en Cristo, profeta y evangelista Ruth Ramírez. Y aunque el diablo reviente, que Jehová lo reprenda, porque sabemos que el diablo no quiere que le sirvamos a Dios, no quiere que seamos uno con Dios, pero está vencido, porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Así que vivimos y andamos por fe, no por vista en esta tierra. Pase lo que pase, sigamos adelante. Bueno, yo tengo esta carga desde hace varios días en el Señor. Cada que hago yo un video no lo hago porque ociosidad o porque quiera rating en las redes sociales o likes o que viva de eso. A mí eso no me gusta. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy en día tristemente estamos en tiempos finales y que hay muchísimos falsos profetas, muchísimos falsos predicadores, muchísimos pastores asalariados, lobos rapaces, falsos evangelistas. Hay mucha maldad, tristemente mucha maldad que el Señor me está mostrando y me ha mostrado. Ya la iglesia de hoy tristemente ya no es la misma de antes, ya no es la que yo conocí cuando yo era pequeñita. Esa presencia tan maravillosa que se sentía cuando uno estaba envuelta entre los hermanos, las hermanas, entre el cuerpo de Cristo, a pesar de que uno siempre ha tenido defectos, errores, no es uno del todo perfecto aún, pero el Señor dice: sed perfectos porque yo soy perfecto. Entonces Dios nos va perfeccionando cada día, aunque sabemos que Satanás nos odia a morir. Nos lo dice la palabra de Dios, la Biblia, y Dios nos lo sigue hablando y revelando cada día, porque tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que no es una estatua de yeso, un Dios que no es un ser humano cualquiera. Él nos creó, pero Él es Dios, y no hay ningún otro Dios en su deidad como lo es nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 en 1. Así que bueno, tocada por el Señor, les voy a hacer este video. Yo sé que mis canales no tienen la gran cantidad de likes, porque sabemos que el mundo está bajo el maligno, como dice la palabra de Dios. Y también dice la palabra de Dios que aquellos que no nos escuchan es porque escuchan al mundo. ¿Y por qué escuchan al mundo? Porque son del mundo. Tristemente Dios me hace ver que hay muy poca gente que de verdad le sirve a Dios. Hay mucha gente religiosa, hay mucha gente que está en sectas, en denominaciones, porque esa levadura no viene de Dios, esas tinieblas no vienen de Dios, esos velos vienen de Satanás, que Jehová lo reprenda. Por eso es que han tomado una parte de la Biblia y la han hecho una secta, una denominación, como muchos tienen adventistas, pentecostalismo, últimos días, bautistas, no sé cuánta denominación hay realmente, pero yo desde pequeña, para gloria y honra de Dios y testimonio, para que se avive en su fe, desde yo pequeña, desde los 5 años, cuando yo nací, pues ya mis padres eran cristianos. Entonces, cuando yo estaba pequeña, yo tenía ese sentir de irme a la escuela, ese sentir, y yo sé, gloria a Dios, que venía el sentir de Él, porque yo me quería ir a la escuela a los 5 años, no me dejaban ir, porque en ese entonces las escuelas les permitían a los niños ir a los 6 a la primaria. En ese entonces no había kindergarten como ahora aquí en Estados Unidos, que los niños ya se les puede mandar desde los 3 años a la escuela, aunque tristemente aquí en Estados Unidos las escuelas están corrompidas, rechazan a Dios, no permiten orar, no se puede hablar de Dios. Jehová reprenda a Satanás, porque tiene a mucha gente perdida. Pero los hijos de Dios sigamos adelante, porque lo que nos espera con Dios es algo maravilloso, que muchos querrán estar en ese lugar y no podrán, porque hay un infierno y un lago de fuego esperando por aquellos que rechazan a Dios, a Jesús y su palabra, aquellos que se avergüenzan del santo evangelio. Y ahí en ese lugar también hay niños. También hay de todo ahí en ese lugar. Desde que empiezan a tener uso de razón los niños, es ahí que ya van. Por eso el Señor nos dice que instruyamos al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos empieza a hablar desde pequeños, aunque el diablo nos quiera tirar, derrumbar, pero siempre buscaremos a ese Dios que nos han hablado, porque tenemos un espíritu donde podemos contener a Dios desde pequeños hasta que estemos viejos o cuando Dios nos llame. Y bueno, un poco que les voy a platicar de mí. Bueno, desde los 5 yo quería ir a la escuela, era algo, un sentir que venía de Dios. Empecé a aprender a leer, y lo primero que yo quería aprender a leer era para yo no solo escuchar la palabra cuando iba a la iglesia, reunirme en la locación de iglesia, sino también porque yo quería leer la escritura, la palabra de Dios. En cuanto empecé a aprender a leer, mi primer libro que empecé a leer fue la Biblia.
Ese fue mi primer libro. Yo me recuerdo que pasaba madrugadas escudriñando la Biblia y mi Dios eterno, todopoderoso, gloria a Él me empezó a dar profecías. La primera fue acerca de mi padre. Después de ahí, no recuerdo exactamente, pues tenía yo 5 o 6 años, que me avisaba Dios a través de un sueño que me iban a dar veneno. Después de otra fue que el diablo quería quitarme a mi madre en un accidente. Y así el Señor fue hablándome. Realmente todavía no tenía gran conocimiento de lo que era la profecía, ¿no? Pero yo sentía esa inquietud en mí. Yo lo único que hacía era orar de rodillas. Eso era lo que yo hacía, orar de rodillas. Gemía al Espíritu Santo dentro de mí, clamando por esas almas, que Dios me empezaba a dar ese don de esa profecía, porque la profecía es el hablar de Dios. Es cuando las personas están atacadas por el enemigo, son apartadas quizás no del todo de Dios, pero andan tibios, entonces ya no oyen bien la voz de Dios, o simplemente Dios nos ha hecho a todos que hablemos las profecías, o sea, la palabra de Dios. Porque el diablo ataca a todas las personas. No crean que a unos o a otros. Al diablo quisiera tener a todos en su poder para llevárselos al infierno y al lago de fuego y seguir atormentándolos. Que Jehová Dios Todopoderoso los reprenda en el nombre de Jesús. Está vencido. Y bueno, esas fueron las primeras profecías. Y así pasaban cosas. Pasaban que Dios me hablaba. O sea, que advirtiera a esas personas. Incluso profecías para mí, profecías para mi madre, profecías para mi padre. Y así sucesivamente. Después el Señor afirmó mi camino a través de un hermano que ya partió con el Señor, que Él me llamó, me confirmó lo que Dios tenía de mi llamado para cantarle, alabarle y predicar su palabra. Después de ahí pues seguí el camino, aunque mi camino, mi vida no ha sido nada fácil. Yo siempre he sido una persona aborrecida y odiada por la mayoría del mundo, porque sabemos que nosotros como hijos de Dios siempre vamos a ser odiados y aborrecidos por la mayoría de gente. ¿Por qué? Porque el odio y la maldad viene de Satanás, que Jehová lo reprenda, porque aquellos que andan en paz, gozo, alegría en los frutos del Espíritu Santo son hijos de Dios, pero los hijos de Dios seremos aborrecidos por este mundo maligno que Dios quiere salvar. Pero bueno, así hasta el día de hoy Dios me ha estado dando revelaciones, visiones, cada día se fueron haciendo más y más. En un sueño me mostró Dios hace unos años de que ya la apostasía estaba en este mundo, y vi como pastores servían a Satanás, eran como que estaban en unos lugares como donde las carreras de caballos. Yo nunca he ido a una carrera de caballo, a mí nunca me han gustado, pero yo vi que era como una carrera de caballos donde Satanás los tenía como que solo miraran el camino de él, como él los dirigía. Eran hombres como la mitad de cuerpo de caballo y la mitad eran como anfibios, como verdes, como un animal que son como sapos, algo así, como anfibios, como llenos de escamas verdes. Eran unas criaturas horribles. Entonces yo los veía y Satanás me decía: mira, esos que ves me sirven. Y yo estoy hablando de pastores que yo donde me congregaba. Cada que yo iba a ese lugar a congregarme, me dolía el corazón, me sentía inquieta, sentía que me faltaba el aire, sentía una opresión. O sea, en vez de yo sentirme en paz y gozo como esa iglesia de la que yo me congregaba cuando era pequeña, no, eso no era nada parecido a esa iglesia de México. Eso era el infierno. Yo iba y yo me sentía mal. Y esos pastores lo único que hablaban era del dinero, del diezmo. Hablaban blasfemias, hablaban mentiras, hablaban conforme a sus vientres. Lo que les importaba era el dinero. Pero aún así yo me negaba a creer, porque yo ya pastoreaba, ya predicaba de pequeña, cantaba con ese hermano anciano que Dios llamó, que Dios lo puso en mi camino para confirmarme el llamado. Entonces yo decía: pero Dios, esto, ¿por qué yo no me siento como en ese entonces en la iglesia de tu presencia? Porque yo siento en mi corazón que me duele, me siento ansiosa, me siento con ganas de salir. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué las palabras de ellos no hablan la Biblia? ¿Por qué hay tanta vanidad, tanta egocentrismo, tanta precepto, concepto, tanta cosa? Digo, Dios mío. Y hablaban solo del diezmo, del dinero. Decían que los que daban el diezmo, eso era una prueba de los fieles. Y bueno, eso no dice la Biblia, pero me dolía el corazón. Así que empecé a tener sueños donde yo vi que esos pastores le servían a Satanás, que eran esclavos de Satanás. Y cuando Satanás me descubrió y me dijo: te voy a matar porque no quiero que hables a nadie lo que estás viendo. Pero yo desperté y yo oraba al Señor, porque era un espíritu de muerte que venía a mí queriendo arrebatarme la vida. Mi corazón latía, mi corazón se aceleraba, yo sentía algo que me mataba. Me iba al doctor y me decían que no me veían nada. Un hermano fue a orar por mí
Yo tenía el ritmo cardíaco a 400, o sea, yo ya veía más allá que de acá, pero Dios me sanó y yo de rodillas le dije: Señor, si tú guardas mi vida, yo prometo que hablaré todo lo que tú me muestres para que esas personas no sean engañadas por Satanás como esos pastores asalariados, lobos rapaces. Y bueno, yo empecé a hablar la verdad, no me creyeron, me dijeron que era el diablo que me quería engañar, era al revés, o sea, blasfemaban contra el Espíritu Santo que me estaba hablando la verdad. Después de eso hubo accidentes, la iglesia se rompió, se dividió, de todas maneras se hicieron otras rameritas, se hicieron otras denominaciones donde lo que les importa es el dinero, donde andan en tinieblas, incluso una disque pastora que abrió otra ramerita, otra cueva de ladrones. Un día casi me mata en la calle. Ella se iba a pasar el semáforo en rojo, casi me mata a media calle, y cuando yo veo era una de ellas de las que se congregaba. Entonces me mostró ahí el Señor cómo Dios en su misericordia muchos todavía los tiene vivos, pero como dice la palabra del Señor, no todo aquel que me dice Señor, Señor, heredará el reino de Dios. Habrá muchos que terminarán en el infierno. Esa mujer dice que pastora, tiene un restaurante que fuimos a comer, es una coqueta resbalosa, una lujuriosa, una hipócrita, porque cuando uno no la está viendo, ella coquetea con los hombres. ¿Para qué? Para seducirlos, para que vayan y compren en su restaurante, y el pobre esposo ni siquiera se da cuenta. O sea, cuán abominable anda la gente con carros, y eso piensan que es salvación. No es salvación, me dice el Señor, es que Dios los ha dejado ahí para que estén perdidos, a ver a qué horas le buscan, porque mientras no le buscan y sigan en sus malos caminos, en ese espíritu de error, cuando mueran van a ir al infierno, aunque tengan miles de riquezas, pero sus corazones y sus personas no están llenas de la presencia de Dios, son falsos, son abominables. Me recuerdo que un día fuimos a comer a ese restaurante de esa persona, que no diré el nombre, y recuerdo que ella le estaba coqueteando a mi esposo cuando yo me fui al baño, y cuando ya yo llegaba ella cambió la postura, y su esposo estaba matándose, trabajando como loco, mientras ella solo cobraba y coqueteaba con los hermanos. Y cuando mi esposo le empezó a decir algo de congregarnos, le dijimos que nos preguntó que dónde nos congregábamos. Cuando le dijimos que nos congregábamos a otro lado, ella dijo: no, pues entonces no pueden venir con nosotros. Si ya están en otro lado, pues vayan allá. O sea, ahí nos pudimos dar cuenta cuánta tiniebla tienen, porque Dios no mandó a hacer rameritas como la gran ramera del catolicismo. Dios no mandó a hacer denominaciones, Dios no mandó a hacer sectas ni religiones. Es ahí donde Satanás está operando, en el divisionismo. ¿Por qué? Porque las personas se pelean el diezmo, se pelean el dinero. Pero saben una cosa, la palabra de Dios es clara, como dice: no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre nos la ha plasmado en la Biblia, en la Santa Biblia, que son sus palabras. Así que Jehová reprenda al diablo, y esta palabra que hablo es palabra de Dios. Gloria sea a Dios, porque yo no hablo solo porque sí. A mí no me importa el rating, a mí no me importa agradarle al mundo, a mí no me importan si me aborrecen o me odian. A mí me importa tener a mi Dios conmigo y estar mi nombre escrito en el libro de la vida. Y sí, siento el amor de Dios, siento el amor de Dios por las almas, siento el amor de mi Cristo, siento la tristeza de mi Dios, de mi Cristo, por almas perdidas, almas que le rechazan, almas que no tienen temor, almas que están en error aún con Biblia en mano, porque Satanás sabe la Biblia, pero no le sirve a Dios. Satanás es una persona despiadada y cruel. Muchísimas revelaciones Dios me ha dado desde pequeña. Desde pequeña yo vi a Satanás. Dios me lo mostró, que él me odiaba, y empezó a hacerme la vida miserable a través de mi madre, a través de mi padre. Arrebató, mi padre murió, mi madre estuvo a punto de morir. Hasta el día de hoy mi madre, gracias a Dios, muchas veces vive. Satanás muchas veces ponía odio en las personas que yo amo, en las personas que quiero, pero siempre Dios ha tenido la victoria, y gloria a Él, gloria a Dios que puedo estar hablando esta palabra. Así que mucha gente no le gustan mis canales porque no tengo muñequitos, no tengo música de terror, como muchos falsos que andan por las redes sociales. Le ponen música de terror, inventan, mienten, le ponen arreglos de visión, de cosas de terror, situaciones dolorosas. O sea, son manipulaciones, se predican con levadura. Pero Dios me ha llamado a hablar la verdad, porque ese día que yo le prometí que si Él guardaba mi vida, yo serviría a Él como sea, aunque me han dado la espalda, me han rechazado, donde Dios me ha llevado a profetizar, iglesias, locaciones. He sido aborrecida, he sido odiada.
Muy pocos a mí me han amado, muy pocas personas que de verdad son hijos de Dios. ¿Saben por qué? Porque este mundo está bajo el maligno. Hay mucha gente perdida como arena del mar, que si Dios viniera, mucha gente terminaría en el lago de fuego, en el infierno, que es un mundo grandísimo, el infierno y el lago de fuego. Este mundo es una tierra, pero hay un mundo enorme que es el lago de fuego. Y van a haber en muchas situaciones, va a venir desastres naturales. El Señor me muestra que van a venir tornados, más tornados para la tierra, y en general van a venir desastres. La tierra, el Señor el otro día me lo mostró en unos sueños, hace unas semanas, que la tierra estaba lista para mezclarse con la humanidad caída y pecaminosa. Estaba feliz porque ya estaba pidiendo justicia. La tierra tiene presencia de Dios, porque la palabra de Dios dice que la tierra es estrado de sus pies. Y yo veía como caían lluvias extremadamente, que no eran gotas, eran como miles y miles de tubos, pero sin fierro. Eran pura agua, pero eran enormes. Pero Dios estaba con nosotros. También Dios me mostraba y me muestra cómo mucha gente va rumbo al infierno en su orgullo, en su rencor, en su odio. El diablo está destruyendo los matrimonios. Así que afirmémonos y metámonos en el Señor, porque el diablo quiere llevarse a toda la humanidad. También Dios me mostró hace algunos meses. Por eso, si ustedes gustan, suscríbanse a mis canales y vean los videos, porque a veces los llegan a borrar, porque yo hablo palabras fuertes que Dios me revela y quizás las lleguen a borrar. Jehová reprenda al diablo. Muchas veces han borrado mis videos y los vuelvo a subir. ¿Por qué? Porque es palabra que Dios me revela. Me reveló el Señor que la marihuana es una hierba que Satanás usa. Es una hierba como yo lo vi. Yo estaba en oración una mañana. De pronto en oración en una mañana, de pronto empecé a tener una visión real, una visión donde yo vi a Satanás, que Jehová lo reprenda. Era un hombre perfecto, como unas personas cuando hacen ejercicio y tienen el cuerpo perfecto, pero todo su cuerpo estaba como escamas de serpiente, con ojos de serpiente, cuernos de serpiente. Era como un ser humano serpiente, y tenía mucha gente a su lado en tinieblas. Eran como estatuas negras, pero eran seres humanos, muertos, sin luz, sin presencia de Dios, sin vida de Dios. Y el Señor me permitió ver a Satanás, sus pensamientos, leerlos, porque él no pronunció nada de palabra, pero me miraba a los ojos con odio. Yo leía su pensamiento y me dijo el Señor: así como tú lees los pensamientos y malas intenciones de Satanás para con mi humanidad, así tú vas a leerle el pensamiento de los seres humanos, porque son mentes satánicas que tienen. Hay mucha gente que está en pos del enemigo, me decía el Señor. Esa hierba de la marihuana, ese cannabis, esa droga ilícita, es Satanás que está usando para destruir la humanidad, para que se maten, se destruyan, porque él quiere verlos en el infierno atormentados. Y yo veía cómo Satanás nos odiaba, nos aborrecía, pero con un odio que no puedo describir. Es totalmente diferente a Dios, porque Dios es un Dios hermoso, bello, maravilloso, tierno, dulce, amoroso, divino, santo, misericordioso. Dios es amor eterno, amor de verdad, y nos ama y quiere darnos lo mejor, estar con él en su reino, ser la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Pero debemos de perseverar hasta el fin, estar en él y creerle y buscarlo en las escrituras, escudriñar su palabra, leer la palabra de Dios, orar, comer y beberle cada día y noche, y perdonar y pedir perdón si fallamos, porque es el diablo quien está haciendo todo lo malo. Dios me muestra que mucha gente en tinieblas. Desgraciadamente las iglesias ya no son las de antes. El hombre de pecado está manifestado. Los anticristos están por todos lados, en las religiones. La religión, la gran ramera y las rameritas, que ahí es donde está tomando ventaja Satanás. Hay muchos que Dios los ha llevado al infierno, y aún así están en error, aún así están en prácticas pecaminosas, aún así se han dejado arrastrar por la fama, por el apapacho en la espalda, y se han corrompido y se han hecho tibios. ¿Y qué hacen? Ahora son entretenimientos como payasos, ahora son coreografías de dancería, ahora son como el mundo secular, que ponen una tarima donde ven los cantantes, los que danzan, los que bailan, los que están ahí arriba y están entreteniendo, mas no hacen discípulos como Dios mandó. Dios mandó a hacer discípulos en toda la tierra para extender el santo reino de Dios y predicar el santo evangelio de Jesucristo para salvación de las almas. Arrepentíos y convertíos, dice el Señor. Pero sin embargo, hoy ¿qué hacen? Autoexaltación, egocentrismo. Ahora a Cristo lo dejaron a un lado, a Dios es pequeñito, el Espíritu Santo no sé dónde lo tienen, porque están llenos de tinieblas y de oscuridad, es lo que el Señor me ha mostrado. Por eso el Señor me mostraba hace unos días y me dijo: mira, hija, 3 pergaminos me mostró en la pared. Era algo invisible que los ponía donde yo vi un reloj, como que si el tiempo ya estuviera terminado, y vi también muchos derrumbes, desastres naturales, lluvias, inundaciones, algo indescriptible. Era la tierra totalmente destrozada, sequedad, invierno extremo.
inundaciones, terremotos, tornados, desastres naturales, pestes, enfermedades, pero lo que más me impactó fue el tercero donde yo vi que algo invisible salpicaba lava y fuego y la voz de Dios, porque lo que Dios me dice también y me hace ver es que es una falta de respeto a aquellos que dan testimonio según de que fueron al infierno, que murieron y no sé qué y no sé cuándo, y son unos irrespetuosos que no respetan, dicen que Dios es un personaje, que Jesús es un personaje. No, Dios no es un personaje, ni es ningún personaje. Así que vuélvanse a Dios y tórnense al Espíritu y sean respetuosos. Dios no es un personaje. Un personaje es aquella persona que actúa un personaje ficticio, pero Dios es una persona real. Jehová es una persona real. Es el creador del cielo y de la tierra. Es inmensurable. Nosotros somos nada ante Él. Él es enorme, Él es inmensurable. Él es gigante, es indescriptible. Y Jesús es el Hijo de Dios. Tengamos respeto. Jesús no es un personaje. Jesús no es un tipo. Jesús es una persona real. El Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una persona real en la deidad. Un Dios triuno que es uno. Así que tengan respeto, porque muchos cuando narran que fueron al infierno lo hacen para vanagloria de sí mismos. Muchos Dios los ha sanado, los sanaba una y otra vez y los conocieran arrogantes, soberbios. Unos están muertos. Y Dios me dice que hay gente que Satanás les hizo rituales satánicos que ya no tienen vida de Dios, tienen que renunciar a eso, porque ahora no les pasa nada, viven, comen, tienen un montón de dinero y ni siquiera se acuerdan de sus familias, ni siquiera se acuerdan de sus familias, están llenos de odio, de rencor, pero en el infierno van a terminar. Esta mañana, Hoy me despertó el Señor en la mañana y cuando yo despertaba, yo no sé si estaba aún dormida o despierta, fue tan real que yo tuve una visión donde yo vi un cuerpo que estaba en un ritual satánico, una persona como pelada de la piel, no tenía ropa ni nada, solo estaba pelada de la piel, se le veía la sangre viva de la piel, estaba sin piel y estaba en un círculo satánico con las manos hacia arriba, en ese círculo abiertas las manos, abiertos los pies, en un ritual satánico. Fue una visión de segundos. Y cuando yo le preguntaba al Señor durante todo este día, ¿qué significa eso, Señor? ¿Qué significa? No le vi el rostro de la persona, no le vi si era mujer o hombre. Y yo le preguntaba, Señor, ¿qué es eso? Yo vi una persona, el Señor me mostró en visión, porque yo estaba despertando. Fue unos segundos que me mostró el Señor en visión cómo esa persona estaba en un ritual satánico y decía, Señor, ¿qué es eso? El Señor me dice, mira, hija mía, ustedes tienen que ser una iglesia unida. Me dice el Señor, yo quiero una iglesia unida, una iglesia gloriosa. Yo no les mandé a hacer denominaciones, dice el Señor, Dios Todopoderoso, dice Dios. Yo no les mandé a hacer denominaciones, ni sectas, ni religiones, ni a tomar una parte de mi Biblia. Yo les mandé a hacer una iglesia gloriosa, a predicar el santo evangelio a toda criatura, a ser discípulos y extender mi reino para la salvación de las almas. Pero Satanás los ha dividido, Satanás lo tiene en contienda, en envidia ministerial, en celos. Hay muchos que se dicen pastores, que se dicen profetas, evangelistas, etcétera, 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 y solamente hablan diabluras, hablan carnalidades, hablan por odio, hablan por rencor, criticando al cuerpo de Cristo, atacando a los verdaderos hijos de Dios, postean cualquier cosa sin pedir dirección del Espíritu Santo en los grupos que están. Hay que tener cuidado lo que posteamos. Hay gente que postea en grupos de WhatsApp cosas y ¿para qué los postea si está privado? ¿Y para qué los postea si solo es para amigos? No se puede ver nada. Hay muchas veces que postean y a lo que nos lleva es a ver diabluras. Entonces, si usted va a postear algo, pida dirección al Señor, sea lleno del Espíritu Santo. Si usted va a postear algo, entonces asegúrese de que los demás lo puedan ver, si no, ¿para qué lo postea? Si usted va a postear algo en Facebook, asegúrese de que sea público y que todos lo puedan ver, porque si no, esas páginas nos llevan a ver cosas inmundas, cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pida dirección. Hay gente que bloquea a otros hermanos y hermanas. A mí hay gente que me ha bloqueado. Hay gente que me ha aborrecido, que me aborrece. ¿Por qué? Por hablar la palabra de Dios. Ay de ustedes, porque en el infierno van a arder aquellos enemigos de Dios. Porque los que son hijos de Dios escuchan palabra de Dios y no odian ni aborrecen a los hijos de Dios. Pero sabemos que la cizaña, los que están bajo el influjo de Satanás, son aquellos que matan y aborrecen a los hijos de Dios. Pero Dios nos tiene en este mundo para salvación de las almas, porque Dios es un amor eterno y quiere salvar a la humanidad. Quizás nosotros como hijos de Dios o como profetas no somos una perita en dulce, pero les predicamos por amor de Cristo, por amor en Cristo, porque contenemos a Dios, amamos a Dios y Él desea darnos esa vida eterna que el diablo nos quiere arrebatar
y no debemos permitírselo. Por eso el Señor Dios Todopoderoso dice que quiere una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, una iglesia unida en oración, en el mismo espíritu, en el mismo sentir de Jesús, de nuestro Padre, de su Espíritu Santo. Porque solo así Dios va a moverse en su iglesia, Dios va a moverse en cada uno de sus hijos e hijas. Dios me recuerda como hace unos meses Dios me mostró en un sueño visionario como yo veía muchísima gente cayendo al borde del infierno. Al borde del infierno era gente en tinieblas, pero también Dios me mostró un grupo de llamados profetas que eran jóvenes. Y en ese entonces también ellos iban para ese mismo camino en tinieblas. Y también Dios me mostró cómo Satanás estaba más que nunca corrompiendo las almas a través de la pornografía, de la inmundicia sexual. ¿Cuánta mujer en las redes sociales anda enseñando sus partes, anda provocando, anda desnudándose, anda en inmundicia? Hombres y mujeres posteando todo la diablura de Satanás, que Jehová lo reprenda, es lo que me dice el Señor. Mira Satanás cómo está haciendo, corrompiendo las almas, llevándoselos al infierno, me decía el Señor. Pero yo te he dado el poder y la fuerza para aniquilar toda trampa del enemigo. Y me decía el Señor, habla mi palabra, habla cómo Satanás está haciendo y deshaciendo en el ámbito sexual, torciéndolo todo, corrompiendo las almas en TikTok. En TikTok, el Señor me mostraba desde hace varios meses cómo mucha gente tiene animales porque practican la zoofilia. Entonces, Dios cuando me muestra algo me lo va a mostrar con hechos, porque Dios no miente. Y hace unos días me di cuenta en TikTok cómo está llena de inmundicia, mujeres posteando porquería y media con animales, con perros. Toda esa inmundicia. ¿Saben cuántos niños están conectados al TikTok? Niños de 10, de 13 están en las redes sociales o en Facebook están metidos. ¿Saben cuánta pornografía de inmundicia hay abominable en redes sociales? Es asqueroso, es inmundo. Muchas veces a mí el diablo me quiere venir a decir a través de otra persona que a mí que yo me paso chateando con hombres y mujeres. Mentira del diablo. A mí el Señor me dijo, yo te he dado el poder y la fuerza para que tú le des duro a Satanás y no permitas que siga haciendo de la suya sexualmente, corrompiendo la humanidad. Porque todos aquellos que anden en esa inmundicia sexual, zoofilia, pedofilia y todo depravación, adulterio, fornicación y toda inmundicia que viene del enemigo, porque ese no es amor, eso es carne inmunda, esas prácticas satánicas, me dijo, no heredarán el reino de Dios. Habla, me dice el Señor, habla, porque ese demonio está ganando terreno en aquellos que quieren. Porque así como el Señor me mostró en esa visión que Satanás no puede mover pero ni un dedo, pero ni hablar si no se lo permitimos. Pero Dios me permitió leer sus malas intenciones. Así me dijo, Satanás está en muchos, encarnado, llenando de tinieblas. Así como Dios me mostró en esa visión cómo Satanás estaba en medio, que Jehová lo reprenda. Y a los lados había gente de todos tamaños en tinieblas, gente muerta, gente sin luz, gente sin vida. A mucha gente que camina en este mundo como zombies. Sí, están viviendo por gracia y misericordia de Dios, pero espiritualmente no están salvos, no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Si un de repente mueren, ¿saben dónde estarán? Con Satanás en el infierno, siendo atormentados por millones de demonios, por Satanás, por los diablos. Que Jehová los reprenda, todo espíritu inmundo de las tinieblas, Jehová los reprenda en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que hablo es verdad. Hay mucha maldad hoy en día, así como Dios me ha estado mostrando que en esta tierra sería salpicada el infierno, me dijo en ese entonces en los pergaminos que Dios los estaba poniendo invisibles y me mostraba. Así me dijo el Señor. Así como ves salpicada la lava y el fuego, así será salpicada la lava y el fuego del infierno en esta tierra, por tanto pecado y abominación y maldad. Y también Dios me mostró que hay mucha gente que a nosotros nos hace brujería. Me mostró Dios a una mujer que nos hace brujería. Me la mostró 2 veces y me dijo el Señor, anota esto y no lo olvides, porque por toda la maldad que está habiendo, por toda esa envidia, ese celo, esa maldad, y dicen amar a Dios, se reúnen en las locaciones, más dice el Señor, su corazón está lejos de mí, dice el Señor, porque practican toda clase de inmundicia, odian, aborrecen, envidian y no creen que yo hablo a través de mis hijos. Me dijo el Señor, mucha gente te odia, te aborrece, Satanás los usa y se les mete y quisieran matarte a través de brujería, de rituales satánicos, como así Dios, gloria a Jesús, hace tiempo también me dio unas visiones, tomó mi cuerpo, tomó mi alma, el Señor me dejó mi cuerpo en mi cama y me levantó y me llevó en una noche, en una madrugada, a ver a mi familia, a mis primos, a tíos, tías, cómo estaban. Dios me los mostró que andaban en vicios, andaban en alcoholismo, andaban en delitos y pecados, y que ahí en su casa reinaba Satanás, ahí estaban las tinieblas. Y me dijo el Padre Jehová,
Me dijo, mira, hija mía, aquí cómo se mueven los demonios. Sus casas están resguardadas por demonios. Aquí no me dejan entrar. Aquí yo ya no reino, me decía el Señor. Mira cuántas tinieblas hay. Yo veía todo en ese patio, en ese lugar como Satanás, sus tinieblas se encarnaban demonios y paseaban por el patio y por la casa. Y me decía el Señor, mira, hija, aquí yo no puedo entrar en ellos. Yo no estoy en ellos. Yo ya no estoy en ellos, ellos mueren, ellos van a ir al infierno porque me han dejado. Están en el mundo practicando la maldad, hechicería, brujería, andan en alcoholismo, las mujeres andan en adulterio, fornicación, toda clase de inmundicia. Ellos creen que yo estoy con ellos, no estoy con ellos, me decía el Señor. ¿Saben qué pasó? Cuando yo le di la profecía a un primo mío, me bloqueó, me deseó lo peor. Pero ¿saben una cosa? Yo lo sigo amando en el amor de Cristo. Porque Dios me ha mostrado mucha gente cómo está en el infierno. Dios no me ha llevado al infierno. Y yo le he dicho, Señor, por favor no me lleves al infierno porque siento que no podría soportarlo. Pero Dios me ha mostrado muchas partes del infierno que son basadas en la Biblia. Si usted lee su Biblia, usted sabrá que es verdad. Dios me mostró una persona que estaba en el infierno, que muchos piensan que está con Dios. Y también me mostró otras personas que me desean el mal. Y me dijo el Señor, así como esa persona que hablaba pestes de ti para envenenar el alma de tu hijo, de tu familia, y está en el infierno, así otros que son sus hermanos, que desean verte sola, que te vaya mal en tu matrimonio, y te desean ver mal, y te desean todo lo peor. Me dijo, si ellos no se arrepienten en el infierno, van a estar igual que el hermano que está ahí. Porque yo soy el que ve los corazones y pesa los corazones y escudriño la mente, dice el Señor. Para mí nadie me va a engañar porque Dios no puede ser burlado. Dios también me mostró una mujer que era maligna, que tampoco me permitía ver a mi madre y que le hacía daño. Y Dios me la mostró en un de repente que ella estaba atada en una silla y que los gusanos que ella tenía eran enormes. Yo la vi atada, ella no podía hacer nada, ella estaba agachada en tinieblas y había empezó un gusano a saltarle en la cabeza. Después se fueron multiplicando, esos gusanos eran enormes y saltaban en una distancia, saltaban de su cuerpo y se reproducían millones y millones y millones. Y una voz en mi oído derecho, que yo sé que era Dios el Padre, yo decía, Dios, ¿qué hago? Y yo me acercaba a esa mujer cuando empezaron a salirle el primer gusano, y yo quería imponer mi mano en ella, quería que fuera sana, libertada de esos espíritus malignos. Pero la voz de Dios me dijo, no, hija, ya no lo hagas, ya es tarde, ya es demasiado tarde, ya no alcanza salvación. Entonces él me llevó y me metió en una casa como de cristal. Y yo dije, Dios mío, ¿por qué? Porque el Señor dice que todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni ahora, ni jamás, ni nunca. Y también hay mucha gente que ya cuando está en el infierno ya no va a haber oportunidad de ser salvos. Porque la salvación es ahora. Cuando ya la gente está en el infierno ya no puede salir de ahí. Hay mucha gente que en la misericordia de Dios dicen que han muerto y que han ido al infierno. Yo no he ido. Por eso yo no puedo hablar lo que yo no me ha mostrado el Señor, donde Dios no me ha llevado. Pero yo puedo decir que Dios me ha mostrado muchas cosas aquí en este mundo y que ha tomado mi persona para llevarme en el espíritu y en mi espíritu para llevarme a ver la situación de otras personas. Que yo me asusté y cuando me mostró eso de mi familia, mis primos cómo estaban, yo me dije, Señor, ¿dónde vamos? Porque yo vi que volábamos en el espacio, era lo súper altísimo. Y entonces yo me vi que volábamos en el espacio súper alto y dije, Dios, pero ¿dónde estamos? ¿Dónde vamos? Y entonces el Señor, le dije, Señor, no me digas que ya me vas a llevar porque hay mucha gente que no es salva y mi familia tampoco está, creo que salva. Señor, tengo que ver por mis hijos, mi familia. Entonces el Señor tan bueno me trajo y me puso otra vez en mi cuerpo. Y yo desperté, digo, Dios mío, que esa visión, y Dios me ha dado varias visiones sobre mi familia, les he alertado, les he profetizado, ¿qué han hecho? Me han bloqueado. Me han aborrecido, me han odiado por causa de que sean salvos. O sea, Satanás los tiene tan presos en tinieblas que no entienden. Bueno, dije, en mí no quedará, porque yo les he hablado lo que Dios me muestra, que se arrepientan, que se vuelvan de su mal camino, que reconozcan a Dios que se han caído. Porque saben una cosa, Satanás no puede entrar en una persona si la persona no le permite. ¿Saben dónde entran los demonios, los diablos y Satanás? Donde la gente ya no ora, donde la gente ya no vive el santo evangelio, donde la gente ya no vive la palabra de Dios, donde la gente ya no es uno con Dios,
donde aquellos se vaciaron, están vacíos, como dice la palabra de Dios. Los demonios salieron, pero encontraron la casa vacía, arreglada, barrida, o sea, sin palabra de Dios, sin oración, no hacen la voluntad de Dios, están sin Dios, está barrida y arreglada la casa, y los demonios toman otros demonios más y se vienen a meter en la persona, y el estado viene a ser peor. Por eso muchos terminan en el infierno. Dios me mostró también cómo los demonios torturan a las personas en el infierno con unos taladros. Ustedes han visto los taladros esos potentes con que rompen el pavimento. Dios me mostró cómo los demonios son tan crueles y despiadados que les meten ese taladro por la cabeza y les hacen sentir un dolor tremendo, espantosísimo, que vibra su cuerpo, y es horrible el ruido insoportable que les hacen, porque los demonios son insoportables. Y así como dice la palabra de Dios, donde el gusano no muere, donde su propio gusano de su carne no muere, donde el fuego nunca se apaga, así yo vi esa mujer, que los gusanos se le multiplicaban, saltaban de su cuerpo, y eran unos gusanos que es como si yo les pudiera ver cómo ellos son demoníacos, cómo disfrutaban de esa carne haciendo el mal. O sea, era horrible. Es un sentir que no lo puedo describir, pero la Biblia lo advierte y lo dice. Por eso dejemos de practicar la maldad, dejemos de tener odio y rencor, dejemos de andar jugando al cristianito, dejemos de andar jugando al profeta, dejemos de andar jugando al pastorcito, dejemos de andar jugando al evangelista. Seamos de verdad hijos orgánicos de Dios, y que Dios nos vaya perfeccionando conforme a su voluntad, porque los dones los da Dios, así que la gloria y honra es para Dios, y toda la alabanza es para Él, no es para nosotros. Dios me libre de querer tener fama y fortuna malganada, estilo Satanás. Dios me libre de querer ser adorada. Dios me libre de eso, porque yo sé muy bien que hay mucha gente que Dios me ha mostrado. Dios me ha mostrado a muchos famosos en las redes sociales, que no voy a decir los nombres. Me ha mostrado a muchísimos famosos que supuestamente son profetas, que se cumple todo, pero me dijo el Señor, ni aunque yo les muestre todo lo que les muestre, eso no quiere decir que ya son salvos. Eso no quiere decir. Esos son dones que son de Dios, porque Dios da los dones. Dios le habló hasta una mula cuando se iba un profeta a profetizar mentira, impulsado por el dinero, y no veía a Jesús, ya estaba en tinieblas, que no veía a Dios. Mas sin embargo, ese animal sí veía al ángel. Entonces ahí podemos ver que hay mucha gente que está en tinieblas, pero hay gente que Dios le habla, y ellos se jactan, se ríen. Miren, soy profeta, miren, no que no hay profeta. Y el Señor me dice y me muestra, mira, hija mía, esa persona si muere va a ir al infierno. Y Dios le ha hablado, Dios le ha mostrado el arrebatamiento a esa persona, y le ha mostrado que se queda, y esa persona no cree que se va a quedar. Pero Dios me hace ver y me dice, mira, tanto es la vanidad, la fama, buscan fama, fortuna, ya son ellos, ya no es la adoración para mí, ya ellos no me adoran en espíritu y en verdad, ya es todo, se han vuelto satanases, aún con todo lo que yo les he revelado, aún con todo lo que les sigo hablando, se han vuelto satanases. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida, porque dice el Señor, yo aquí nadie en la carne, nada inmundo entrará en la ciudad santa, nadie vendrá a mí sin santidad, nadie vendrá a mí. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ni lo pueden ver ni ahora, ni lo verán en el día postrero. Y muchos Dios les da dones para hablar, pero eso no quiere decir que sean salvos. Por eso esta palabra me traía hoy el Señor, y mucha palabra que me ha estado dando cada día el Señor. Cada día el Señor me da. A veces no hago los videos porque yo siempre le digo, Señor, de verdad yo quiero que me confirmes que tú me estás hablando. Yo no quiero hablar palabra mía, pensamientos míos, ni palabra de hombre. Quiero que seas tú. Pero muchas veces me dice el Señor, habla, hija, habla, porque soy yo la que te estoy hablando. Tienes que hablar lo que te hablo. Porque yo amo a mi humanidad, yo amo a mi creación. Quiero que sean salvos, que el enemigo no los engañe. Ya si ellos no quieren, pues no quedará en ti, me dice el Señor. Y tampoco yo soy culpable, me dice el Señor. Porque muchos piensan que Dios es culpable de lo que a la humanidad le pasa. Muchos culpan a Dios, pero Dios no es culpable, porque Dios sigue hablando frescamente cada día a sus hijos e hijas a través de su Espíritu Santo y su palabra, la Santa Biblia. Así que no todo el que le dice Señor, Señor, heredará el reino de Dios. Así que vuélvanse a Dios del todo. Y quiere Dios una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, sin contienda. Una iglesia unida en oración, una iglesia gloriosa que le alabe, que le adore a Dios en espíritu y en verdad. Y cuiden muy bien qué van a hablar. Asegúrense que sea Dios en ustedes. Asegúrense que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en sus bocas, en su ser. Porque hay de ustedes que hablan muchas cosas que no son conforme a la Biblia. Yo he escuchado ciertos predicadores y pastores y etcétera, que se autonombran, no sé de dónde vienen ni quiénes son, incluso muchos son famosos, y lo que hablan son levadura, lo que hablan es atacar el verdadero cuerpo de Cristo, lo que hablan son llenos de odio, de envidia, de celo, de contienda. Eso no edifica en nada.
Lo que tienen que hablar es palabra de Dios, porque la palabra de Dios primero es para mí y después es para los demás. Porque usted, ¿cómo va a gustar de algo que no le gusta a usted, pero que sí le va a dar a otros? Así que la palabra de Dios primero tiene que gustarla a usted mismo para que los otros gusten de la palabra. Porque muchos dichos por ahí dicen, no, que Dios te llamó no para que te guste, sino para que te salvo. No, es que cuando nosotros amamos a Dios nos gusta su palabra. Es que cuando nosotros somos salvos nos deleitamos en Jehová, nos deleitamos en Jesús, y Él nos concederá las peticiones de su corazón, como dice en Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque somos uno con Dios. Pero hay de aquellos que dan muerte espiritual en vez de dar vida, en vez de dar palabra de aliento, palabra de salvación. Así que esta palabra que les voy a leer, esta es palabra de Dios, y aún lo que está hablando mi boca son testimonios que Dios ha obrado en mi vida y que Dios ha puesto esas palabras en mi boca. Porque lo que yo les hablo no son mentiras, son palabra de Dios y las experiencias que Dios me ha dado, y muchísimas que ahora no se las puedo hablar. Pero en otros videos yo les iré hablando. Pero lo que sí les digo es afírmense en el Señor. Deleítense en Dios, métanse en Dios, dejen la contienda, dejen la vanidad, dejen la envidia, dejen de andar buscando likes, dejen de andar exaltándose que yo soy el profeta, que acá, allá, como muchos en redes sociales, muchos en grupos de WhatsApp ofenden a los verdaderos hijos de Dios. No ofenda a los verdaderos hijos de Dios, porque se va a condenar y usted no va a tener salvación. Si usted se halla blasfemando contra el Espíritu Santo, usted no va a tener salvación. Tenga cuidado, hable lo que Dios le haga ver, no lo que el diablo le engañe. Hable sus experiencias y tus testimonios basados en la Biblia y basados en lo que Dios ha hecho en usted. Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Él. Muchos no gustan de mi palabra porque no pongo monitos, no pongo música de terror, no pongo videitos con cosas que provoquen al morbo de asustarlos. A mí no me gusta eso. Basta la palabra de Dios, basta el Padre, basta el Hijo y el Espíritu Santo, y es más que suficiente para tocar aquellos corazones que quieran, porque Dios no va a obligar a nadie a que sean salvos. Dios les da la opción de elegir. ¿Quieren estar con Dios? ¿Quieren estar con el enemigo? Cada persona decide, porque Dios es tan fino, Dios es tan caballero, Dios es tan santo, tan puro, tan limpio, que Él no quiere a nadie obligado, pero sí se duele de ver sus almas que van rumbo al infierno y que muchas están ardiendo ya. Por eso es que Dios nos usa, porque su palabra es viva y eficaz. Y los que hablamos la palabra de Dios es porque Dios nos habla, es porque Dios nos habla. Yo muchas veces cuando decía, Señor, no es que yo no quiero errar en tu palabra, es algo delicado. El Señor me dejaba mi mente en blanco, sin pensamientos. Y me decía, ves, no tienes ningún pensamiento, no hay nada en ti que puedas hablar, porque soy yo el que pone lo que tú vas a hablar, me decía el Señor. Soy yo, mírame ahora todo lo que fluye en ti, todo lo que viene conforme a mi palabra, es que soy yo, me decía el Señor, no dudes. Y en sueño me decía, no dudes, hija, yo te di el don de revelación, el don de profecía, no dudes. No dudes, habla mi palabra, me decía el Señor, porque hay muchas almas perdidas ardiendo en el infierno y hay muchas que van rumbo. Habla, hija, habla, y por eso es que estoy hablando esta palabra de Dios. Si ustedes no quieren atesorarla, no la atesoren, pero a mí no quedará. Si ustedes no gustan de esta palabra y no quieren apoyar los canales que Dios me dio, ahí estarán ustedes que darán cuenta. Si ustedes no comparten esta palabra de vida, quedarán ustedes. Si ustedes me juzgan, me critican, me desean el mal, yo les deseo el bien, que Dios los bendiga. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a hablar las buenas nuevas de salvación, a perdonar, pedir perdón, olvidar y tener un corazón lleno de amor, un corazón lleno de los frutos del Espíritu Santo, lleno de presencia de Dios. Así que si usted siente que anda en la carne, odio, envidia, cela, contiendo, crítica, chisme y toda la cosa que viene del enemigo, tórnese al Señor, métase en ayuno y en oración y busque la presencia de Dios hasta que sienta ese fuego que quema todo, hasta que sienta que el enemigo sale y se va y lleva todo, porque la presencia de Dios es amor, es verdad, es denuedo, es gozo, es alegría, los frutos del Espíritu Santo, templanza, mansedumbre. Contra ellos no hay ley. ¿Por qué? Porque es el Dios en nosotros. Bueno, la palabra de Dios que les voy a leer aquí está, amados, en San Mateo 7. San Mateo 7, 21 en adelante. La palabra de nuestro Dios dice, en el nombre de nuestro Padre Dios Todopoderoso, el Señor Jesús nuestro Salvador y su Espíritu Santo que nos consuela y nos guía a toda verdad de nuestro Dios, dice así. El título es Nunca os conocí. Las referencias están en Lucas 13, 25 al 27. La palabra de Dios dice así en San Mateo 7, 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Esto lo dice nuestro Señor Jesús. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ven? Aquí Dios les está diciendo, Jesús les está diciendo que muchos profetizarán, sanarán enfermos, sacarán demonios y harían milagros. ¿Y qué les dirá el Señor? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos como un vaso que Dios vierte su agua de vida y que otros toman para que reciban esa agua de vida. Pero ¿saben una cosa? Eso no garantiza la salvación. Porque hay muchos que lo hacen, ¿saben para qué? Para vanagloria. Si Dios ya no llena ese vaso de esa agua de vida, ¿saben cómo se queda? El agua se apesta, se pudre, se ensucia y se seca. Y ya no hay agua de vida para otros. Por eso hay muchos que Dios les da los dones, pero desgraciadamente tienen llenos de maldad. Están llenos de maldad. Lo hacen para ser adorados, exaltados, egocéntricos, para recibir gloria y honra. O sea, usan a Dios. No es que se mezclan con Dios y se sumergen para gloria y honra del Padre, para adorarlo, para exaltarlo, para complacerlo. No, es que ellos usaron a Dios para su exaltación, como Satanás, que Satanás estaba en el reino de Dios, pero él quería ser el que mandara, quería ser el que fuera él y Dios no. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que él tenía el corazón corrompido, se hizo Satanás, se hizo falto de sabiduría, se apartó de Dios, aborreció a su creador. Y así está la humanidad, torcida, creyéndole a Satanás en vez de creer a Dios, llenos de maldad, llenos de odio. Pero ¿dónde termina Satanás? En el infierno y en el lago de fuego, en un lugar asquerosamente horrible, espantoso. Yo no he ido al infierno, pero sí me ha mostrado Dios bastantes situaciones donde yo he visto hasta niños que son endemoniados, que son tinieblas, son personas negras, personas sin vida, personas que están atormentados, que no tienen vida de Dios, que son endemoniados. Porque en cuanto ya tienen uso de razón, ya Satanás se les mete las tinieblas y los espíritus malignos. Más hoy en día Satanás está, como me decía el Señor, el anticristo ya está aquí, está mezclado en la humanidad. Está usando la ciencia, está usando lo que es la televisión, lo que es los teléfonos, lo que es las tabletas, todo. Porque la humanidad, cuando tiene tinieblas, de las tinieblas comparten las redes sociales. Y ese reino satánico se está extendiendo. Entonces se abren portales, y esos espíritus malignos llegan y se meten por los ojos de las personas, por los oídos. Y empiezan a operar ahí, a robar la salvación. Hay gente que ya no busca de Dios. ¿Por qué? Porque las tinieblas se les metieron. Pero reprenda al enemigo y dile: en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas de mí fuera. Tu lugar es el infierno. En el nombre de Jesús, mi Salvador es Jesús. A Él entrego mi vida. Y dile: Señor Jesús, ven y pelea por mí. Ven y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ven y no me sueltes, porque solo en ti tengo la salvación. Tú eres mi Salvador. Y declare la palabra y confiésela y crea y vívala. Porque el enemigo no tiene más poder que Dios. Sáquelo en el nombre de Jesús. Saque esas tinieblas, esos demonios, esos diablos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres más que el nombre de Jesús. Poderoso nombre de Jesús. Y el Padre Jehová, que es nuestro Creador y Todopoderoso. Y su Espíritu Santo, que nos guía toda su verdad. Así que sáquelo y échelo en el nombre de Jesús al abismo. Atado por fe y subyugado por el poder de Jehová de los ejércitos. Jesús y su Espíritu Santo, y por el poder de su palabra. Y andemos para adelante, sigamos para adelante, porque la palabra de Dios es clara, como les leo otra vez, San Mateo 7, 21 en adelante. Nunca os conocí, el título: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Saben que eso sería lo más triste? Que uno se crea que es salvo haciendo y deshaciendo aquí en este mundo. Yo profetizo, yo predico, mírenme, aquí el profeta de la ciudad, mírenme, cuántos likes tengo, mírenme, no que no hay profeta, no que no. O sea, ya no están dando la gloria a Dios,
ya no están dando. Alabado sea Dios, bendito sea Jesús, que nos habla para salvar la humanidad. Gloria a Jesús, que mantenga mi nombre escrito en el libro de la vida. Alabado sea mi Señor, mi Dios todopoderoso, el gran yo soy, mi precioso Rey, hermoso Padre. Te alabo, te bendigo, te exalto, oh Señor, alabemos tu nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ese Dios inmensurable. No, sino que ahora es el ser humano exaltándose, y el Señor me dice: mira, hija mía, ese hombre va a ir al infierno. Hay muchos que se dicen profetas que son muy famosos, con millones de likes, que están hechos libros, muchos, y el Señor me dice: mira, va a ir al infierno y va a arder allá en el infierno, porque ya se volvió un Satanás, porque ya es egocéntrico, porque ya está afanado por los likes, está afanado, ya es como un vicio, como una droga. Like, quiero like. Ay, adórenme, ay, mírenme. O sea, están tan llenos de Satanás, que los ha hecho sentir poca cosa, que si no tienen likes no son nada, que si no escriben un libro no son nada, que si no les dicen profeta no son nada. O sea, ya están perdidos. Así que despertemos de las tinieblas y no nos dejemos corromper, porque no hay nada más importante que estar escrito en el libro de la vida, lleno de la presencia de Dios, y disfrutarle desde ahora en esta tierra. Muchos tenemos luchas y batallas, ¿saben? Cuando nosotros oramos, cuando nosotros, por gracia y misericordia de Dios, que nos toca orar, ayunar, y tenemos guerras, porque es Dios en nosotros para contra el enemigo. ¿Sabe? Los demonios lo que vienen a hacer en la humanidad, vienen a les roban la energía. Los demonios roban la energía. Satanás los tiene muertos sin luz. La luz, yo oía a alguien que tristemente tiene tinieblas, tiene un espíritu de error. Esa persona decía que la luz de Dios significa el dinero y las cosas materiales que Dios nos da. Jehová reprenda al diablo. Tenga misericordia de ese hombre que habla esas diabluras. Una mentira. Luz es Dios, es luz. Dios es luz. La presencia de Dios es luz. Hay gente que no puede verlo, de tanto pecado no puede verlo, pero Dios es luz, su presencia santa, pura, divina, sin mancha, sin arruga, un Dios santo, poderoso. Es la presencia de Dios. Cuando una persona anda en luz, anda en la presencia de Dios, próspero de las riquezas espirituales, de la presencia de Dios. Las cosas materiales no son luz. Las cosas materiales, como dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Las cosas materiales, el dinero, nuestras necesidades en esta tierra, eso no es luz. Esas son añadiduras naturales de esta tierra, pero aún así la presencia de Dios está ahí. Pero la luz verdadera es la presencia de Dios, que esté en nosotros, que sea uno con nosotros, que le sirvamos, que le adoremos, que extendamos su reino. Dios proveerá lo que tiene que proveer. Lo primero es Él. El digno de adoración es Él, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El digno de alabanza, de adoración, de honra, es Él. No sé cómo explicárselos. Dios nos libre de querer adoración. Dios nos libre de querer ser como Satanás, porque no es nada. Él no tiene más poder que Dios. Él no entra donde no lo dejan entrar. Si usted está lleno de Dios, si su casa, su familia está lleno de palabra, de adoración, de alabanza, de amor a Dios, buscarlo continuamente. Entonces el diablo no podrá entrar. Podrá querer hacerle la vida imposible, pero no podrá entrar, porque todo el tiempo buscamos a Dios. Y entre más ejercitemos nuestro espíritu, más vamos a querer de Dios, porque crece más Dios y de Él necesitamos. Los que tienen a los demonios gustan de todo lo malo, porque son los demonios de lo que se alimentan. Los demonios operan en esta tierra, en las vidas de las personas, porque ellos son los que obligan a las personas y ponen el querer de lo inmundo, de la fornicación, adulterio, de la música mundana. Son los demonios. Cuando ellos llegan al infierno, ahí tampoco la pasan tan bien. Y por eso ellos tienen odio y rencor más que nunca. Y por eso atormentan a la gente que llega ahí. En esta tierra les tienen odio y rencor. Y por eso ellos operan a través de esos cuerpos y los llevan al vicio, a las drogas, alcoholismo, exceso de comida, prácticas que no convienen, les roban la energía o les ponen una energía acelerada, una ansiedad espantosa que no pueden controlarla ni tener paz. Se pelean, se matan, se gritan, se golpean, se ofenden, porque son demonios. Que Jehová los reprenda. Entonces, todos los extremos no vienen de Dios, porque Dios es perfecto, Dios es santo, divino, es una balanza perfecta, Dios. Entonces, a mucha gente que se les roba la energía los demonios, o les ponen una energía acelerada, una energía de muerte, una energía de querer suicidarse, una energía donde no encuentran paz.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar a Dios en oración, clamar, buscarlo y decirle: Padre, te necesito, Jehová, Jesús, Espíritu Santo de Dios, ven a mí. Reprende esos demonios, reprende a Satanás, reprende esos espíritus malignos, échalos al abismo, átalos y subyúgalos, Señor. Ven y ayúdame, y buscar la palabra, orar la palabra, la Santa Biblia, escudriñarla. Y Dios nos habla a través de su palabra. Conforme a su palabra nos da sueños y visiones. Porque Dios nos muestra los planes del enemigo que no se tienen que hacer, se tiene que hacer lo que Dios manda y ordena. Y por eso es que Dios nos ha dado dones, pero es para gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque nosotros no somos nada. Así que si ustedes ven mis pobres canales que no tengo muchos seguidores ni muchos likes, ¿saben por qué? Porque el mundo está en tinieblas, el mundo busca fábulas, el mundo busca like, el mundo busca a predicadores conforme a sus concupiscencias, el mundo maligno busca entretenimiento. Las cabras buscan entretenimiento, pero hay muy pocos hijos de Dios que gustan de verdad la palabra de Dios. ¿Saben una cosa? Soy una de ellas. Yo a veces me pongo a buscar predicadores, profetas, evangelistas. ¿Saben por qué? Porque me gusta nutrirme también a través de Dios, a través de otros siervos y siervas. Me gusta escuchar a los predicadores, a los hermanos, las hermanas, los profetas, los evangelistas. Me gusta gustar esa palabra de vida que viene del Señor, esa palabra que entra como luz, que penetra hasta las coyunturas, como espada de doble filo, que si encuentra a un espíritu maligno, tinieblas, lo saca, porque es luz, es fuego, es espada. A mí me gusta mucho escuchar a otros hermanos y hermanas, porque yo no tengo envidia, ni celo, ni egoísmo, pero lo que no soporto es cuando una gente endemoniada me viene a hablar palabra de tinieblas, porque choca contra el Espíritu Santo de Dios en mi corazón y lo quiere contritar. Y entonces ahí cuando yo me tengo que alejar de esa gente y no oír lo que hablan, ni congregarme donde no hay presencia de Dios, como Dios me mostraba a aquellos que eran como caballos en pos del enemigo y que el diablo me quería matar, pero gracias a Dios no me ha matado ni me matará, porque seguiré sirviendo al Señor, aunque no tenga el apoyo de nadie, aunque sea sola, pero Dios pondrá aquellos que me apoyen, Dios pondrá lo que necesito para predicar su santo evangelio, Dios proveerá, porque Dios es el que provee. Nosotros simplemente hay que hacer su voluntad y para gloria y honra de Él, porque Él es el único digno de adoración. Cada vez que pasan mis años, más en deuda estoy con Él y más agradecida, porque a la luz del Señor nosotros somos, como dice su palabra, trapos de inmundicia, porque Dios es tan santo, tan puro, que cualquier mínimo pecado para Dios es algo grande, porque la palabra de Dios dice que nada inmundo entrará en la ciudad santa, nada inmundo, nada. Muchos dicen, no, pues un poquito de odio, de rencor, muchos por ahí andan chisteando, no, que, ay, ¿cómo le van a hacer a aquellos pastores y congregantes que no se hablan, que tienen celo, envidia, que andan en división? ¿Cómo se hablarán en el reino de los cielos? ¿Saben qué? No irán al reino de los cielos. Porque si hoy en día en esta tierra no ama usted a su prójimo, ni ama usted a los que tiene cerca, ni a los que ve en la calle, ni a los que se congrega, usted no los ama, déjeme decirle que usted no irá al reino de Dios, usted irá al infierno, porque en el infierno están los que odian, aborrecen, Satanás, los demonios y los diablos, que Jehová los reprenda. Ahí están ellos y ahí estará usted. Por eso usted asegúrese de contener a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y de amar al prójimo. Amar a Dios como a su único Dios verdadero en la deidad, con toda su mente, su corazón, su alma y todo su ser, y amar al prójimo como a uno mismo. Porque si ahora usted no ama a los demás, si usted ahora anda solo en su arrogancia, soberbia, y lo que le interesa es el dinero, la fama, y usted se dice pastor, y usted se dice pastora, profeta, evangelista, apóstol, etcétera, pero usted tiene un odio, un rencor, usted no anda conforme a la palabra de Dios, usted no se arrepiente de sus errores, usted nadie le puede decir nada porque usted se cree perfecto, déjeme decirle que usted ya no está salvo. Porque todos nos podemos ver hasta el mínimo defecto y es espantoso ante la presencia de Dios, porque Dios es santo y cuando tenemos el Espíritu Santo Él nos redarguye y el corazón y todo, Dios nos habla. Pero aquellos que andan en error, ya no se ven a sí mismos. Entonces ninguno, si usted ahorita no le habla a fulano, a mengano, a sutano, a su familia, si usted hoy en persona usted no le habla a su familia, que es su familia, usted no toma el teléfono y no le da palabra de vida a alguien, usted que pudiendo ayudar a alguien no lo ayuda, usted que pudiendo proveer para el reino de Dios, para aquellos verdaderos hijos de Dios que de verdad sirven a Dios, entonces usted no es hijo de Dios. Porque si usted ahora no le habla a quien tiene a su lado, si usted ahora, ¿con qué cara va a predicar el evangelio si a su familia no le habla? Si usted odia y aborrece a su familia de sangre. La palabra de Dios dice que nuestros enemigos serían a unos de la propia familia. Sí, por causa de que ellos no son salvos.
Porque los que tenemos a la presencia de Dios somos el reino de Dios, somos las ovejas de su prado, andamos en gozo, en paz, en alegría, nos amamos en el amor de Cristo, en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay de aquellos que ahora no hablan a los que tienen a su lado, no buscan a su familia. Hay aquellos que se odian, se aborrecen por causa del diezmo, de la ofrenda, del dinero, de lo material. Andan en contienda, en envidia, hipocresía. ¿Cómo ustedes creen que van al reino de Dios? Ustedes no irán. Porque si ustedes no piden perdón y no perdonan y no andan en amor de Dios, ustedes no han conocido a Dios. Porque aquel que ama a Dios primeramente como su único Dios verdadero, con toda su mente, su corazón, su alma y todo su ser, y ama al prójimo como a sí mismo. Y por eso debemos pedir perdón continuamente y dejar de practicar el pecado y perdonar a aquellos que nos ofenden. Pero eso no quiere decir que no vamos a hablar la palabra de Dios. Es por amor a Dios y por amor a las almas que les predicamos. Miren, yo pudiera haberme ido al parque a correr, a hacer ejercicio, comer o qué sé yo, otra cosa. Pero más sin embargo, Dios es el que gobierna mi vida, gloria a Él. Porque Él me pone el querer como el hacer, de hacer lo que yo tengo que hacer. Y cuando yo me siento más atacada por el diablo y siento que no puedo más, no importa, me pongo a orar al Señor y busco lo que tengo que hacer y predicar su palabra. Y después me siento con una potencia y fuerza que viene de lo alto, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque así es que Dios nos prueba para ver si le amamos. Cuando más nos sentimos débiles es cuando Dios más se manifiesta y se glorifica su poder de Él en nosotros. Porque es Él en nosotros. Y no hay diablo que valga. Porque así como me mostraba hoy en esta mañana el Señor ese ritual satánico de esa persona que la vi en ese círculo de ritual satánico abierta de manos y pies, sin piel, la sangre, la intemperie y la piel. ¿Por qué? Porque Satanás está haciendo eso a mucha gente satánica, que Jehová lo reprenda y que Dios ilumine esas almas porque no saben lo que hacen. Porque en el infierno les harán cosas peores que lo que hacen ahora. Pero nada funcionará, me decía el Señor, hija mía, los rituales satánicos no funcionan en mis hijos. No funcionan. Aquellos que hacen rituales satánicos contra mis profetas, contra mis hijos y brujería les hacen, eso les vendrá a ellos si no se arrepienten, si no renuncian a las prácticas satánicas. En el infierno arderán en tormento por causa de sus maldades y sus pecados, por creerle a la serpiente antigua y no creerme a mí. Muchos ya conocen la palabra de Dios y aún siguen practicando hechicería, brujería y satanismo. ¡Ay de ellos! Porque no heredarán el reino de Dios. Vuélvanse a Dios, buscan de Dios, porque nada les hará daño a los profetas, nada. Dice el Señor que ni aunque bebieran comida mortífera, ni aunque tomaran veneno, ni aunque agarraran serpientes, pero no para tentar a Dios, sino porque a veces uno se puede encontrar en esa situación, pero aún sin saberlo, Dios lo sabe y Dios nos protegerá. Porque lo que hacemos, lo que vivimos, no es para vanidad ni vanagloria como Satanás hace sus tonterías. Pobre de él, que Jehová lo reprenda. Pero Dios nos quiere vivos en su presencia. Otra cosa que el Señor me toca es que hay muchos que tienen el gravísimo error de defender a Satanás. Tienen el gravísimo error de defender a los demonios y a los diablos. Y dicen, no, el diablo no hizo nada. Satanás no hizo nada, es la humanidad. Es un tremendo ignorante, falto de Dios. ¿Usted cree que hay persona que esté sin Dios y a la vez sin el diablo? ¿Usted cree que hay persona y hay ser humano que esté sin Dios, sin Espíritu Santo y sin Jehová, sin Jesús, y que los demonios, Satanás y los diablos no se le metan? Usted está equivocado. Todo lo malo que hace la humanidad, toda la inmundicia, todo el pecado, toda la injusticia, toda la maldad que no viene de Dios, toda la tiniebla, todo lo que opera del infierno, lo hace Satanás, lo hacen los demonios, lo hacen los diablos, porque la humanidad se lo permitió. Jehová reprenda a Satanás y los demonios, espíritus malignos, en el nombre poderoso de Jesús. Pero Satanás no va a hacer nada, ni los demonios ni los diablos, si la gente no le da permiso, si la gente se llena de Dios, de alabanza, de oración, si la gente se llena de Dios, de su amor, si la gente ama al prójimo, si la gente contiene a Dios, si la gente ora continuamente, si la gente lee las escrituras, ayuna, busca a Dios continuamente y es lleno de Dios, no habrá diablo que entre en el ser humano, ni habrá brujo que le pueda robar la vida. ¿Por qué? Porque cuando estamos unidos como iglesia unida, como una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, no hay diablo que valga. Y tenemos que estar unidos si queremos ser más que vencedores, dice el Señor. Uno con Dios, uno con el Padre, uno con el Hijo y el Espíritu Santo. Y amarnos, amar a Dios como nuestro único Dios y al prójimo como a uno mismo. Y dejar de odiarnos, de aborrecernos, dejar de mordernos, dejar de que no hablan, de esa división, de esas locaciones que han hecho cueva de ladrones. ¿Dónde está la iglesia unida?
Así que esta palabra les habla el Señor. Tomen en cuenta lo que dice la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso será lo más triste que uno pudiera escuchar. Así que les invito a que asegúrense de ser uno con Dios. Mírense al espejo de la palabra de Dios. Busquen a Dios continuamente y háblenle y pregúntenle, Señor, te agrado, y busquen las escrituras, escudriñenla y seamos uno con Dios y sigamos para adelante. Seamos una iglesia gloriosa, una iglesia sin división, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia en amor. Y si usted siente que no tiene amor, pues doble rodillas, busque a Dios. Ayune hasta que sienta la presencia y el fuego de Dios, hasta que sienta que ama a su enemigo, hasta que sienta que ama a aquel que le hace daño, hasta que usted profetice y predique en espíritu y en verdad, hasta que adore de verdad a Dios en espíritu y en verdad, y usted sienta ese amor inmenso por las almas perdidas, y usted sienta ese amor por ese enemigo suyo, porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino con las potestades de las tinieblas. La lucha no es contra las personas, sino contra el diablo. Y cómo se ganan orando y predicando la verdad y amando al prójimo, adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y otra cosa que me toca al Señor, dejen de vender esa comida en las locaciones de iglesias. No les basta el diezmo, que ni siquiera Jesús mandó a pedir diezmo ni exigir ofrenda. Dios nos muestra aquella vez cuando le dio de comer 5,000 personas, lo hizo de una persona que llevó 2 pescados, 5 panes y los multiplicó. Así es que Dios quiere que la gente lleve alimento, que la gente lleve ofrenda en alimento para que coman, porque en el Antiguo Testamento no era dinero, eran alimentos. Y lo dañaron. Así que los que hacen eso son ladrones, son usurpadores, son mentirosos, corrompiendo las leyes y los mandamientos de Dios. La ofrenda debe de ser voluntaria, como está en el Nuevo Testamento, porque de lo contrario entonces ustedes no han creído en Jesucristo. Ustedes no han creído, ustedes son fariseos que no creen en Jesucristo y andan sin salvación. Porque Jesús estaba muy enojado cuando volcó las mesas de aquellos cambistas que vendían animales. Y Jesús dijo que no, estaba airado y enojado. Lean sus escrituras, escudriñen la Biblia y búsquenlas para que ustedes vean lo que les hablo. Dejen de estar amando el dinero, amen a Dios y al prójimo, que todo lo que Dios da es abundante. La lluvia, el sol, el cielo, las plantas, todo lo que crece de la tierra es donde debemos de comer. ¿Dónde han visto que alguien más que una moneda? ¿Dónde han visto que alguien nutra con un papel de billete? Me dice el Señor, hija mía, si yo no doy fruto a la tierra, aunque tuvieran millones de oro, plata, monedas y dinero en el banco, no tendrían vida natural. ¿Por qué? Porque el alimento, lo de la tierra es lo más importante, y amar al prójimo y ser uno conmigo, dice Dios. Porque sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y sin mí nada podéis hacer. Así que dejen de amar al dinero. Dejen de amar las riquezas, dejen de andar usurpando al rebaño, robándole al rebaño, robándole a las ovejas. Bástense con la ofrenda. Y los que llevan ofrenda pueden llevar lo que quieran: comida, alimento, dinero, agua, lo que necesiten las ovejas de ahí. Cada uno, si a alguien le falta algo, el otro lo tiene de más, llévelo. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Tener tesoros en los cielos, no aquí en la tierra, donde se pudren, se corrompen. Y andar en Dios, en amor de Dios, porque es tan ofensivo a Dios que piden diezmo, piden ofrenda, y cuando les dicen siéntate a comer en la mesa, les están sonando el traste para que den más dinero. Eso es una ofensa a Dios. No es que uno sea tacaño, es que yo no puedo sentarme a la mesa donde no viven el mandamiento santo de mi Padre. ¿Para dónde nos vamos a congregar? Va uno a un lugar, el dinero es su centro. Va uno a otro, la palabra de Dios no la quieren escudriñar, prefieren leer otros libros. Y la Biblia no, cuando la palabra de Dios es fresca. Por eso ya no tienen visión ni revelación. Y muchos con Biblia en mano están como Satanás. Creen en Dios, tiemblan, pero no son salvos. Saben la palabra, pero no la quieren vivir. Siguen haciendo la voluntad del diablo. Siguen escuchándole y obedeciéndole como en ese entonces de Adán y Eva. ¿Hasta cuándo seguirán así? ¿Dónde llegaremos? Ahora, mientras estamos en esta tierra, busquemos a Dios en espíritu y en verdad y adorémosle. No sea que un día nos encontremos con que Dios nos diga esta palabra, que sería muy triste para muchos. Muy triste sería. Así que bueno, esta es la palabra de Dios. Tengo mucha palabra todavía, pero en otra ocasión les voy a seguir haciendo los videos de la palabra de Dios que me irá dando. Hay muchos temas que Dios me está inquietando. Hay muchos temas que Dios me habla. Alabado sea Dios, bendito sea el Señor, porque yo no soy nada.
Pero sí estoy muy agradecida de tener un poderoso Dios que creó los cielos y la tierra, que mi Dios no es de madera, mi Dios no es de yeso, mi Dios no es de carne, mi Dios es espíritu. Y por eso Dios necesita adoradores en espíritu y en verdad, que le vivan en su palabra, que se amen unos a los otros en ese amor santo y puro de Dios. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y si Dios está gozoso, tenemos fuerza y podremos disfrutarlo. Porque el gozo del mundo es una falsedad. El gozo del mundo, la gritería, es una falsedad, es un engaño. Pero el verdadero gozo del Señor es disfrutarlo a Él. Que Dios nos ilumine a todos. Los dejo con esta palabra. San Mateo 7, 21. Y sigamos escudriñando la palabra y sigamos para adelante, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y seguid la paz y la santidad, y seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y si usted está en una locación donde están como los que Dios me mostraba, que eran como caballos, mitad anfibios, ranas, hombres que Satanás los tenía ahí en esas locaciones, salgan de ahí. Porque en vez de recibir vida van a recibir como yo, que casi me daba un infarto cada que me congregaba. Y así en muchos lugares Dios me ha permitido ver las tinieblas a través de las personas que van contra la propia palabra de Dios. Dios me ha permitido sentir ese mismo dolor en mi corazón, y que el Espíritu Santo se contrita en otros lugares donde venden la comida, donde exigen el diezmo, donde exigen la ofrenda, donde en vez de hablar testimonio y palabra de Dios son fábulas, son jajaja, jijiji, chistería. Es terrible eso. ¿Y dónde va uno a ir? Como dice la palabra, en los últimos días no habrá ni por dónde correr. La maldad se aumentaría y Dios tendría que acortar el tiempo, si no nadie será salvo. Pero sí podemos confiadamente ir al trono de la gracia y orar y hallar el socorro oportuno de nuestro Dios. Como dice en Salmos 121, 1-2, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Escudriñen su palabra. Dirán, ¿por qué solo les di este pasaje bíblico? Bueno, creo que sí, desde los 5 años oro y leo la Biblia. Creo que toda mi mente, mi corazón, mi ser está lleno de palabra. Pero les invito a que ustedes también se llenen cada día de la palabra de Dios, y que oren, profeticen, lean, escudriñen, oren, ayunen. Si usted le trae una persona a la mente, al espíritu, ore y ayune por esa persona, aun por aquel que es su enemigo. Porque cuando nos acordamos de una persona es lo que debemos hacer: orar, clamar. Señor, sálvalo. Señor, llénalo de tu presencia. Señor, reprende a los enemigos, reprende a los espíritus de las tinieblas. Cubre a esa persona con tu propia persona, porque así Dios nos manda a orar por los enemigos, por aquellos que Satanás está usando, porque si mueren así sin salvación van a ir al infierno eterno, y eso será muy triste en el lago de fuego para ellos. Así que escudriñemos la santa palabra de Dios y vivamos la santa palabra. Y amémonos unos a los otros en el verdadero amor. Y cuando posteemos algo, pidamos la dirección del Señor. Si algo usted lo tiene privado y lo comparte, ¿cómo lo van a ver los demás? Puede ser que esa página lleve a postear algo que no podrán ver los demás, y lo que van a ver van a ser cosas inmundas. Tenga cuidado. En otra, no bloquee a las personas solo porque predican la palabra o porque predican palabra fuerte. A veces son los demonios que ponen ese odio y ese rencor. Así que ciérrele las puertas a los demonios. No se cierre las puertas a usted de aquel que le habla palabra de Dios, porque el que sale perdiendo será usted. Si usted le cierra las puertas a Dios, que habla a través de sus hijos e hijas, o directamente en su palabra o en su espíritu, entonces usted está sin salvación. Porque los hijos de Dios gustamos de Dios y su palabra, y somos un rebaño unido, una iglesia unida. Mas los que nos van a aborrecer a los hijos de Dios son la cizaña y los que están perdidos sin salvación. Pero aún Dios nos manda a orar por ellos, amarlos para que sean salvos y expresarles a ese Cristo poderoso. Y si no quieren, pues ni modo, cada uno dará cuentas a Dios en su debido momento. Que Dios tenga misericordia de todos. Dios los bendiga y les guarde. Soy su hermana Ruth Ramírez, profeta y evangelista, para gloria y honra del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Él. Y créame que no solo yo puedo tener esos dones, usted también, pero hágalo para gloria y honra del Señor, para extender su reino, para salvar las almas, para adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y para seguir siendo humildes y mansos. Muchas veces nos envidian cuando damos testimonios, damos experiencias. No lo hacemos para que nos envidien. Yo en lo personal lo hago para que su fe sea firme y para que usted sea salvo, para que ese Cristo crezca, ese Padre, ese Hijo y Espíritu Santo sea más llenándolo de su porción, para que usted gane más de Él y Él de usted, para que sea más lleno de Dios, porque aquí en esta tierra hace muchísima falta más personas que amen a Dios, que adoren a Dios. Hace más falta hijos de Dios.
Que su iglesia sea grande, que su ejército celestial sea grande, que su iglesia sea inundada toda esta tierra de la presencia de Dios. ¿Y cómo vamos a traer al reino? Amándonos y amando a Dios y hablando su palabra y siendo uno con Él, que Él se manifieste a través de nuestra boca y de nuestras acciones también. Y si en algo fallamos sin querer, entonces pidamos perdón inmediatamente y busquemos a Dios continuamente, porque esta lucha y esta carrera con Dios es hasta el último aliento de nuestra vida. Si no perseveramos en Dios, en Jesús, en su Espíritu Santo, no podremos ser salvos. Porque Dios no se va a llevar a nadie que tenga sus vestiduras manchas. Dios no se llevará a nadie de este mundo que tenga odio, rencor, falta de perdón. Aquel que no se arrepiente de sus mínimos pecados. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Así que no practiquemos el pecado. Vivamos una vida santa y limpia. Vivamos y comamos el pan sin levadura, que es nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, su palabra, y bebamos de él al orar. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Me despido. Hasta la próxima. Su amiga Ruth Ramírez, profeta y evangelista. Alabado sea nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, hermanos y hermanas que oran por mí, por mi familia. Bendito sea Dios. Seguimos orando unos por los otros. Gracias por cubrirme con sus oraciones. Alabado sea Dios. Y seguimos para adelante. Perdonen el ruido. No sé qué está pasando allá abajo esa gente, en qué anda, pero que Dios los bendiga y los ilumine. Y esta fue la palabra de Dios. Compartan, les invito a suscribirse a mis canales también para que cada palabra que Dios me dé la puedan recibir frescamente y compartirla también con sus seres amados por donde estén. Pues se trata de compartir la palabra de Dios, el alimento espiritual. Y seguir orando, seguir llenándonos de Dios. Gracias por sus oraciones. Igual estamos unidos en oración unos por los otros. Y alabado sea nuestro Dios. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Les mando besos y abrazos en el amor de Cristo. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea nuestro eterno Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios.